Ojo, chicos, que aquí en este campo en el que estamos dicen que a veces se ven cosas extrañas. No me digas. Sí, sí, pero parece ser extrañas que- como que... Pues algunos seres y lugares en los que usted no cree. Sí, hay manifestaciones. Mira lo que viene por ahí. Mira. Cuidado, un bicho más raro. Pero es que cabeza tiene. ¿Pero qué es lo que le cuelga? ¿Qué le pasa? Hola. Hola. ¿Qué Hostia, dices? vaya gafolas lleva. ¿Qué dice? Ver no ve muy bien. Espera, que se está ahogando. Vale, le voy a dar así en la espalda. A ver. Escala musical. Ten, ton, ten, ton. No, ni con esas, oye, ni con esas. Ah, bueno, cervecita. Dale una colleja. Oye, una cerveza, Dale una una- cerveza. Oye, ¿tienes más? ¿Tienes una para mí? Mira, el lenguaje universal. Que me han dicho que en este planeta se bebe bien. Es Mau. Ah, vale, pues trae para acá, trae para acá. Está venido a beber. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de los mundos, de los seres, de todo aquel bicho viviente con el que podamos hablar o nos pueda escuchar en un futuro. Sergio Cordero, ¿qué tal? Pues estoy encantado, con tortilla, con gente maja alrededor. Pues ¿cómo voy a estar? Estupendo. Como nos gusta el comercio y el bebercio, Jesús Callejo. Que no falte. Solo da alegría de vivir. Dale ahí, Espinosa, dale, Alberto Espinosa, dale al comercio, dale a comer, dale. Nosotros nos lo pasamos bien con la tortilla, pero poniéndonos serios hay gente que lo está pasando mal para poder comer y uno de los objetivos de Mindfacts es ayudarles a poder salir adelante, Sergio. Sí, todos los oyentes con sus escuchas nos están echando una mano en nuestro objetivo de hacer el mundo un poco mejor y estamos colaborando para hacer una donación a un banco de alimentos que ya lleva un buen camino, porque ya tenemos un montón de comida recaudada y estamos esperando un poco más para hacer esa donación. Vuestras escuchas lo hacen posible, vuestras escuchas y que seáis capaces de entendernos. Hoy no estoy muy seguro de si vamos a conseguir comunicarnos entre todos porque vamos a intentar hablar con extraterrestres. Y para ello tenemos un invitado experto en el tema al que saludaré ahora, pero para ir poniendo el balón en el terreno de juego, claro, antes de empezar a pensar en hablar con extraterrestres que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si existen y cómo nos vamos a poder comunicar con ellos, deberíamos practicar con algún otro ser que tengamos cerca y que no nos podamos comunicar hablando como en un podcast para ir haciendo esa práctica. Para ir haciendo la prueba y El error, ensayo, ¿no? Claro, sí. Bueno, la verdad es que las ganas de comunicarnos con todos los seres humanos, con todas las especies vivas, yo diría, es algo que ha perseguido, ¿no? a la especie humana desde siempre. Nos interesaría comunicarnos con todos y que no hubiera barreras idiomáticas, ¿no? Como pasa La Torre de Babel. a raíz de la Torre de Babel, exactamente. Entonces yo creo que, un poco de forma resumida, se podría decir que, por una parte, el ansia del ser humano es conseguir algún día una especie de idioma o lenguaje universal que nos podamos entender con todos, y no hace falta aprenderse los distintos idiomas que van proliferando por el mundo. De ahí los intentos de hacer una lengua artificial, una lengua construida, y hay 700 intentos, ni más ni menos, a lo largo de la historia para crear esa lengua universal. Los ejemplos como el esperanto, la interlingua, el volapük serían pues tres representativas experiencias para intentar comunicarnos, de las cuales solo el esperanto es el que ha tenido un pequeño éxito, pero luego es cierto que hemos tenido esa otra aspiración, ya no solo comunicarnos con nosotros mismos, es decir, con los seres humanos, con el Homo sapiens, sino ¿por qué no comunicarnos con otras especies? ¿Por qué no hacer intentos para comunicarnos con las plantas? Y hay intentos. ¿Por qué no intentos para comunicarnos con los animales? Y hay experiencias en ese sentido, ¿no? Y no solo con monos, con chimpancés, sino con otro tipo de especies animales. Y también, y eso serían un poco como comunicaciones naturales, pero ¿por qué no también comunicaciones sobrenaturales? Y ha habido intentos, por ejemplo, para comunicaciones angélicas, incluso ha habido hasta alfabetos angélicos, el caso de Hildegarda von Bingen con la lingua ignota, o el caso del enoquiano de John Dee. Y la última parte, ¿por qué no intentos de crear un idioma que nos sirva para comunicarnos el día de mañana, hoy mismo, con especies alienígenas, ¿vale? Un ejemplo representativo sería la película La llegada, ¿no? De Denis Villeneuve, donde se especifica muy bien eso. Pero es que ya anteriormente a esta película ya ha habido
intentos de lenguaje para comunicarse con estas especies en el momento que entremos en contacto con ellos, ¿no? Por ejemplo, el lincos. Son lenguajes que están basados en códigos matemáticos, por lo tanto no es un código verbal al uso, donde tienes que utilizar palabras que más o menos conocemos, pero con otro orden, sino lenguajes matemáticos, lenguajes lógicos. Y los hay, como el lincos. Y luego hay, ya entramos dentro un poco de ese campo de la ciencia ficción, pues hasta supuestas entidades extraterrestres que están comunicando a sus contactados ese propio lenguaje, ese propio idioma, que aparece, ya digo, en algunos manuscritos, donde te dirían cómo conectar con ellos directamente. Así que, como ves, el abanico es muy amplio, pero solo nos quedaríamos en ese aspecto más sobrenatural, para mí apasionante, porque no solo las películas se hacen eco de ellos, las 2 películas más representativas serían Encuentros en la tercera fase, donde ya sabéis con esas famosas 5 notas, ¿no?, que están basadas en el código de Kodali, que están basadas en las notas, basadas también en la forma que tiene la mano. Y luego estaría en esta película, La última, la llegada, que nos propone, para mí, una película preciosa y película favorita que te reconcilia un Mindfax. poco con las películas de ciencia ficción de llegadas de extraterrestres, con estas 12 naves aparentemente amenazantes, ¿no?, que aparecen en el resto del mundo, pero que ese lenguaje, porque en el fondo los protagonistas son los lingüistas, lo cual ya es muy llamativo. No es un aventurero, no es un Indiana Jones de turno, sino es un lingüista, y abre la experiencia a cómo poder comunicarte con seres, en este caso heptópodos, es decir, que tienen 7 brazos, son pulpos, para poder tener una comunicación amigable y que no nos consideren como una especie hostil. Bueno, pues todo esto, ya digo, es algo que se viene fraguando a lo largo de los años, pero sobre todo a partir del siglo XIX y del siglo XX, donde se producen los mayores experimentos de lengua artificial, de lengua universal, para ponerte en contacto no solo con especie humana, sino con especies, vamos a llamarlas, sobrehumanas. Decía Jesús lo de la comunicación con animales. Yo hablo mucho con mi gata, Espi. Ya, pero no te contesta. No, sí, me contesta. Me maulla para pedirme comida, para que la acaricie, para pedirme comida, para jugar, pero no para habla- pedirme comida otra vez. Pero Tu no gata hablas, te- no hablas gato. Yo no hablo gato, pero ya me entiende. Te tiene domesticada. Sí, es verdad. Ella domesticado. entiende, ella Es entiende humano, Sí. no habla humano. No. Tú no entiendes gato ni Sí. hablas gato. Pero si en realidad eso lo que quiere es comer. ya, No quiere bueno, comer. no, vete a saber. No quiere comer. Hazme caso, está gorda. Pero bueno, que esto es otro tema que se me está yendo. Vamos a hablar con extraterrestres, con alienígenas. Y decía que tenemos un invitado esperando, que es técnico superior de investigación en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, es doctor en física por esta misma universidad y con este centro también ha publicado un libro muy interesante que se llama Gramáticas extraterrestres. Él es Fernando Ballesteros. Fernando, ¿cómo estás? Y bienvenido a Mindfacts. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estáis? Muy bien, deseando escucharte, deseando aprender de ti. Y la primera pregunta que te voy a hacer respecto al tema que estamos abordando hoy, si te defino como un optimista en este campo, acierto, ¿tú crees que vamos a llegar a conseguir esa comunicación? De hecho, no eres el primero que me lo dice. Ya. Claro, Me lo han dicho claro. varios. Sí, soy Claro. optimista. La verdad es que peco de optimista en este sentido. Las pruebas están todas en contra, pero yo creo que puede dar una sorpresa en los próximos años. Te voy a decir una cosa. Estás sentado virtualmente, que estamos a distancia, junto con otro gran optimista que es Sergio Cordero. ¿eh? Yo siempre positivo, siempre Siempre. optimista. ¿Tú crees también que las pruebas están en contra y que sin embargo podemos creer en ello? Bueno, de momento no tenemos muchas pruebas a favor. Es verdad que no estamos ahora mismo en la mejor posición para intentarlo, pero yo creo que el ingenio humano y la capacidad que tenemos para abstraer sí nos puede llevar el día de mañana a poder comunicarnos con otras especies. Y ya hemos hecho algunos intentos y ahora Fernando nos puede hablar de intentos que se han hecho con seres de este planeta. ¿Y por qué no extrapolar eso a seres que vengan de otros sitios? Ujú. Porque lo que decíamos antes, Fernando, y lo apuntaba Sergio ya, mejor practicar primero en casa antes de salir fuera. Sí, exacto. ¿Qué intentos ha habido? ¿Cómo se ha enfocado esta investigación, digamos, jugando aquí en casa? Bueno, pues a ver, todo esto parte de... Claro, primero debes de suponer que efectivamente existen seres que han aparecido pues, usando las leyes de la evolución, y lo que vemos aquí en casa es que la evolución muchas veces lleva soluciones similares. Es lo que se llama la convergencia evolutiva. El ejemplo del ojo es el más habitual. Se estima que unas 100 y pico veces ha surgido el ojo de forma independiente en la evolución. Y bueno, pues lo mismo creemos que debe pasar en los universales de la comunicación. Si realmente hay seres complejos que comunican algo más que tengo hambre, sino algo mucho más complicado, tal vez su estructura lingüística llegue a afinar a unas soluciones comunes, que es lo que se busca en este caso. Así lo que se busca es pues seres que tengan pinta de ser complejos, que realmente parece ser que se comuniquen
con una cierta sutileza y ver qué hay ahí. Y bueno, pues ahí hay mucho donde elegir y se ha hecho trabajos, pues evidentemente con el tema de los delfines. Los delfines siempre se han considerado seres muy similares en muchos aspectos a nosotros. Los grandes simios, porque son nuestros parientes más cercanos, pero también seres mucho más peregrinos que nos podíamos imaginarnos, como los cefalópodos. Hablando de los septápodos, en este caso, los octópodos también son muy inteligentes, y los decápodos también, los calamares y las sepias y los pulpos realmente son, bueno, objeto de estudio para mucha gente por temas de inteligencia, de cómo ha evolucionado de forma convergente la inteligencia, pero también en el tema lingüístico se les está estudiando. Sí, de hecho, hace poco acaba de salir la noticia de que una sepia ha pasado el test de la nube. Y el test de la nube es, pues a la sepia se le ofrece... Estoy flipando ahora mismo. Sí. La sepia ha pasado un test que muchos niños no pasan. Que es, a la sepia se le ofrece un alimento, pero si es capaz de no engullirlo y de no comerlo, se le recompensa con más alimento a posteriori. Es decir, si esperas hay mayor recompensa. Esto con un niño se le hace, se le pone un caramelo delante, una nube de algodón, bueno. Y al niño se le dice, yo me voy a ir. Si cuando vuelva has sido capaz de portarte bien, tendrás una recompensa. Muchos niños aguantan y no se comen el caramelo, pero otros niños lo primero que hacen es llevárselo a la boca. Bueno, pues una sepia ha pasado ese test recientemente y ha demostrado una inteligencia que no intuíamos tan clara en este tipo de series. O sea que... Bueno, y hay un documental ahora muy viral ya, ¿no? Se ha convertido muy encantador, famoso, que es lo que me enseñó el pulpo, creo que se titula, sí. Donde se demuestra, ¿no? En fin, este buceador, creo que es un... Sudafricano, me parece. Sudafricano, sí, creo que es un mar ahí con arrecifes, donde al final entabla una relación con un pulpo y donde las enseñanzas que le muestra este pulpo y sobre todo cómo interactúa con el ambiente, cómo es capaz de demostrar inteligencia, es decir, cómo puede salvar de distintos peligros, rodados a lo largo de, creo que todo un año, pues te demuestra que está claro que el pulpo no solo sirve para comerle como pulpo a feira, sino que sirve también para darte cuenta de que hay unas inteligencias ahí cognitivas muy importantes. Es que por ahí voy, voy a hacer una broma, pero luego voy a preguntar en serio. La broma es esa, Espi. Primero le das las buenas tardes y luego te lo comes. Sí, te planteo un dilema moral. Claro, ¿cómo es, Fernando, esto? Si somos capaces de comunicarnos con estos seres a los que literalmente nos estamos comiendo... Esto redefine las relaciones entre el ser humano y el resto de los seres vivos de nuestro planeta con el que seamos capaces de tener esa relación. Sí, de cierta forma redefine qué es ser una persona. Que entendemos por persona, no ya como ser humano, sino como un ser autoconsciente, capaz de hacer una cultura. Por ejemplo, los pulpos adquieren cultura y usan herramientas de una forma no instintiva, que es una cosa que también se ha visto recientemente. Aprenden a usar nuevos elementos que nunca han estado en su entorno natural y lo hacen de una forma no instintiva. Hay animales que usan herramientas de forma instintiva, como los pinzones estos que cogen las agujitas para sacar los gusanos, pero nacen ya con ese conocimiento, no lo aprenden. Y en cambio, pues eso, los pulpos, los propios simios, los delfines y similares, en cierta forma te están enseñando que estamos definiendo mal qué es ser una persona. Ahí queda la frase. Es para pensar esto. No, hay que ampliar campo. Es un mindfuck. Hay que ampliar campo. Un esguince mental, sí. Totalmente. Sí. Vale, estamos hablando de comunicarnos con seres vivos de nuestro planeta, pero tenemos que ir más allá. ¿Cómo se llamaba este supuesto manual que mencionabais en el capítulo anterior de contacto con extraterrestres? Majestic 12. Majestic 12. Claro, ahí se supone, como escuchamos en el anterior episodio, y si no lo habéis escuchado, Mindfactors, id al anterior y lo podréis comprobar, que te explicaban, ya no entro en la veracidad o no, de lo que tienes que hacer cuando contactas con un extraterrestre. Y hacíamos la broma, Fernando. ¿Qué hago si me encuentro con un alienígena frente a mí? Pongamos ese caso hipotético. ¿Le doy las buenas tardes? O sea... Estamos entrando en un entorno de comunicación que si ya con los seres vivos de este planeta es difícil, en ese caso es completamente impredecible, lo que me lleva a preguntarte, ¿cómo se te ocurre a ti plantearte este asunto? Como para investigar sobre ello, como para escribir un libro, de hecho. Sí, afortunadamente no estoy solo en esto. Hay mucha, ya me imagino. Hay mucha gente que ha pensado mucho en esto y desde hace muchísimo tiempo. Bueno, si te encuentras un extraterrestre justo delante de ti, lo que no tienes que hacer es darle la mano, porque no sabemos si somos mutuamente tóxicos.
No vaya a ser que el primer gesto de paz sea matar al alienígena por una reacción alérgica contra nuestras proteínas. O que te mate la ti. O que te mate a ti. También. Pero bueno, por supuesto, no hablaríamos, si intentamos hablar, dudo que llegue a entender nada. Quizás ni siquiera su comunicación esté basada en sonidos, con lo cual no entendería que esos sonidos que le están llegando es una forma de comunicarse. No, eso no sabemos. Pero sí que si ha llegado hasta aquí y ha venido a bordo de su nave, pues tiene una cierta tecnología, y para desarrollar tecnología te hace falta un conocimiento científico y unas matemáticas. Y lo que se postula es que a partir de esas cosas que tenemos en común, las leyes de la física, de la naturaleza, las matemáticas, la lógica, podría ser factible construir un lenguaje con el cual comunicarse. Comunicarse de una forma difícil, pero bueno, efectiva al final. Claro, y no será por maneras, Jesús, Sergio, de intentar comunicarnos con los extraterrestres que no estén en nuestro planeta o no, que hayamos hecho a lo largo de la historia. Ya lo hemos comentado en Mindcast muchas veces, de sondas que hemos enviado con mensajes, de placas de oro, todo tipo de cosas. Y como bien dice Fernando, ni siquiera sabemos si lo van a poder percibir de la misma manera que nosotros. Sí, nos van a responder en el mismo código. Pero bueno, una pregunta que le quería hacer a Fernando. Yo antes he hablado, en fin, muy por encima, de lincos, de esa lengua cósmica, ¿no? Oral, basada en códigos matemáticos, en códigos lógicos, que creó en su momento Hans Freudenthal, que era un profesor de la Universidad de Utrecht. Tú me imagino que la conoces. ¿Qué viabilidad tiene esa, por ejemplo, para como una lengua que ya está creada, que ya está experimentada antes de crear una nueva? ¿Tú crees que esa nos podría servir, por ejemplo, para comunicarnos con esas inteligencias extraterrestres? Pues yo, de hecho, es la que creo que tiene más papeletas, porque es la que toma menos asunciones, presume menos cosas del alienígena que todas las demás alternativas. Muchas alternativas son, por ejemplo, muy visuales. Hay muchos lenguajes visuales, pero tú no sabes si el que te recibe es su forma de percibir el entorno está basada en la vista, o en el olfato, o en el sabor, o en algún sentido que nosotros no tenemos. En cambio, el Linkos presupone muy poquitas cosas. Lo único que presupone es que tú eres capaz de recibir una señal de radio en este caso, pero no tiene por qué ser de radio, puede ser neutrinos o cualquier otra cosa. Y esa señal, la forma de ordenarla es únicamente la llegada temporal de la señal. El tiempo, que eso es igual para todos, es lo que te ordena la estructura semántica. Y a partir de ahí, el que lo recibe usará sus propios aparatos que estarán ya adaptados a sus propios sentidos, y con eso, pues, y usando lógica y matemáticas, poco a poco vas aprendiendo. Es un aprendizaje muy lento, hace falta muchísimas lecciones de Linkos para llegar a decir algo interesante, porque hay que aprender el propio lenguaje que se enseña a sí mismo, es un lenguaje matemático. Pero a mí me parece que es hoy por hoy nuestra mejor solución. Hay algunas cosas que pueden ayudar a atajar un poco, por ejemplo, meter leyes de la física, porque también creemos que las leyes de naturaleza, sabemos que las leyes de naturaleza son las mismas en todo el mundo, y eso puede servir para atajar un poco esta enseñanza lenta, pero no deja de ser una modificación de Linkos. Las otras alternativas que yo he estudiado, todas tienen unas asunciones muy fuertes, y realmente los propios mensajes que habéis hablado, por ejemplo, que se mandó a Arecibo, es un lenguaje que es muy visual y que fue elaborado por gente de la cultura occidental, o sea, estadounidenses. Y ese mismo mensaje, otros científicos con la misma formación no fueron capaces de descifrarlo. Entonces, pues... Sí, ni siquiera entre nosotros mismos. Exactamente, complicado. Sí. hay que asumir lo mínimo posible de la alienígena. Sí, y a partir de ahí creó polémica. Claro, ¿te acuerdas que parecía un hombre y una mujer, pero el hombre era más grande que la mujer? Entonces dijeron, ¿por qué? Parece que hay un grado de inferioridad. O sea, que no solo creo ya problemas de comunicación, sino también de integración y de censura, social, sí. Y de censura. O sea, que bueno, al final, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos. ¿Y qué opinas entonces de la película? Tú lo has visto, ¿no? La película esta de La Llegada que he comentado, me de este sistema. Me encantó. Yo no entiendo cómo no se llevó el Oscar ese año. Pero sinceramente, me pareció una película fantástica. Yo visualmente también, la entrada de la cesta esta que lleva al lingüista y al físico y al resto del equipo dentro de la nave, la primera vez que entra, visualmente era abrumador. A mí me dejó, como decimos aquí, bocabadao. No, pero me gustó mucho la película. Además, me gusta mucho justamente los dos actores que salen, son de mis favoritos, por lo cual yo la disfruto como un enano.
Sí, porque además el lenguaje que demuestran tener estos alienígenas superinteligentes es a través de chasquidos y estampidos, ¿no? Y luego hay que intentar reinterpretar todo esto, ¿no? Esas imágenes visuales que van apareciendo para ordenar un código, un símbolo, ¿no? Que además no aparece en un orden lineal tal como lo conocemos, sino que en otro orden diferente. Por eso digo que los protagonistas son auténticos lingüistas y un poco para ponerse a la altura de una inteligencia que, aunque sean heptápodos, pero están demostrando que han sido capaces de llegar hasta aquí. Y luego hay que entendernos, porque el riesgo de la película, como bien sabes, es que nos pueden invadir si no somos capaces de traducir perfectamente ese lenguaje que nos están diciendo. Entonces, yo creo que eso es fundamental. ¿Tú crees que los lingüistas a día de hoy estaríamos preparados para poder descifrar estos mensajes supuestas, ¿no? De que nos están llegando de más allá de nuestro sistema solar? Hemos hablado muchas veces de las ondas de radio que nos están llegando como si fueran códigos Morse. Ahora mismo tenemos preparación para entender este tipo de mensajes que supuestamente nos están llegando del espacio. A ver, sí, no los lingüistas en general, porque claro, hay muchas ramas dentro de la lingüística y mucha gente no tiene nada que ver con esto, pero sí que hay lingüistas que están muy preparados en lo que se refiere a intentar entender el meollo, el núcleo de un lenguaje, y estudian otros lenguajes de otras culturas que desde un punto de vista casi matemático. Incluso hay lingüistas que trabajan intentando descifrar el lenguaje de los delfines, por ejemplo, de los que ya hemos hablado. Y usan herramientas tanto de la lingüística como de las matemáticas para intentar analizar la entropía de las señales que emiten, otras series de estadísticos que hay que se usan en lingüística, como la ley de Zipf. Y hombre, quizás para traducir al 100% un mensaje que nos llegara, eso podría requerir quizás generaciones, pero saber que efectivamente lo que nos llega es un mensaje, que hay información dentro, sí que tenemos ya herramientas para poder decidir eso. Bueno, yo una cosa que quería comentar y preguntarte es una asunción que viene en tu libro, que por cierto recomiendo a todo el mundo, me parece excelente, en el cual tú postulas que quizá nuestros mejores embajadores podrían ser aquel núcleo de la población, aquella rama de la población que está más preparada para aprender lenguajes, que en este caso son los niños. Los niños aprenden lenguajes rápidamente y se acostumbran a casi cualquier cosa, y a lo mejor nuestra mejor solución sería enviar una misión o una embajada de niños, como si pudieran ser intérpretes el día de mañana, que pudieran aprender y hacernos de intérpretes el día de mañana, cosa que ya se ha hecho en la historia, porque sí, cierto. En la antigua Roma pues se mandaban también este tipo de rehenes para poder incluirse dentro de la cultura romana, y aquellos estados federados que estaban alineados con Roma pues tenían esa posibilidad. ¿Tú crees que también es factible mandar esa embajada de niños, o quizá tenga connotaciones éticas complejas? Bueno, connotaciones éticas seguro que las tiene, pero a lo mejor no hace falta mandarlos. Posiblemente, si pudieran, digamos, chatear con esta gente, digamos, de una base diaria continuamente desde niños, porque claro, no han de perder su propia lengua, porque si no, no puede hacer de intérpretes. Pues es posible que sí que pudieran llegar a desarrollar un lenguaje puente que pudiera comunicar los dos. Todo depende de cómo de alienígena sea un lenguaje alienígena, porque igual incluso las estructuras son totalmente diferentes, es algo que no sabemos todavía. Creemos que no, porque como digo, lo que hemos aprendido de otros lenguajes parece que sí que hay el equivalente de sustantivos, hay el equivalente de verbos, con lo cual creemos que esas estructuras deberán estar también presentes en gente que ha evolucionado en otro lugar. Si es así, yo creo que sí que se podría. Si resulta que estoy equivocado y un lenguaje alienígena, la propia estructura, el propio núcleo, la propia forma lógica interna, no metiéndonos ya en el detalle, es tan alienígena que nuestro cerebro no es capaz de aprenderlo, pues quizás eso fallaría. Pero yo creo que sí. Podríamos contar también con ayuda de herramientas que antes no se tenían, como por ejemplo la supercomputación, ¿no? Podríamos poner a nuestra disposición para esa traducción estos grandes megaordenadores. El Google Translate. Por ejemplo. ¿No? Dando algunas muestras a grandes ordenadores como ahora en Japón, o los grandes ordenadores Tianhe chino en Estados Unidos, que podrían multiplicar nuestra capacidad de concebir y de traducir estos lenguajes, ¿no? Sí, sin duda el Deep Learning, que ahora está tan de moda, podría ser una herramienta fundamental para esto, porque a ver, un ordenador de estos de Deep Learning, cuando los pones a trabajar, los enfrentas a un montón de problemas que los vayas solucionando, al final lo llegan a hacer y lo hacen de una manera que tú no eres capaz de entenderlo. La gente que programa estos ordenadores, cuando ya el ordenador ha llegado a hacer la tarea que le pides, no son capaces de entender el código que el propio ordenador ha generado. Es decir, en cierta forma son alienígenas que estamos creando aquí en la Tierra.
Pero precisamente esa plasticidad que tiene, si los enfrentas a muchas muestras de lenguaje alienígena, de cómo responden los propios alienígenas a su propio lenguaje, es posible que llegue a ser capaz de descifrar el lenguaje. Sería una herramienta sin duda fundamental. Que me consta que además esta supercomputación se está poniendo al servicio también de la traducción de algunos lenguajes o algunos documentos que se nos están atascando. Y aquí quiero hacer mención al manuscrito Voynich, del cual Jesús pues es gran conocedor, que parece ser que frecuentemente salen noticias de que por fin se ha traducido, pero nunca se concreta. No sé Efectivamente, qué pasa ahí. de momento no se ha traducido. Ese es el gran enigma, ¿no? A lo mejor cuando conozcamos el contenido nos llevamos una desilusión tremenda porque no cuenta nada. Pero desde luego a día de hoy sí que es verdad que el mérito que tiene este manuscrito Voynich, que supuestamente es del siglo XV, ¿no? Según un poco las últimas pruebas que se han hecho, aunque todavía de autor más o menos desconocido, pues lo que está claro es que a día de hoy ha sido indescifrable. Y fíjate que ahora conocemos muchísimas herramientas, ¿no?, de criptografía para poder deducir lo que ahí está escrito. Entonces, que a día de hoy, estamos en el siglo XXI, todavía el manuscrito Voynich siga siendo un enigma, que haya miles de teorías, que ya te digo que cada vez estamos más en la línea, ¿no? Los investigadores están más en la línea de lo que hay ahí, ¿no? Se sabe que es un manuscrito italiano, que posiblemente sea del siglo XV, donde por el tipo de dibujos se sabe qué plantas son las conocidas y qué plantas son las desconocidas, es decir, que son una especie de híbridos de plantas, y también un poco que tiene que ver con un tratado de botánica y con un tratado de alquimia. Pero a día de hoy no sabemos a ciencia cierta lo que significa el manuscrito Voynich. Por eso se le considera pues, uno de los manuscritos más interesantes y más conspiranoicos, porque ya sabes, algunos han dicho que ahí están ocultas las grandes verdades del universo o para transmutar la materia, ni más ni menos. Pero sí es cierto que alrededor de este tipo de vamos a llamarlo, de escritura críptica, que no es de ahora. Antes, en un programa anterior, hablábamos de los grimorios, y los grimorios también están escritos muchas veces con un tipo de escritura simbólica que solo puedes descifrar si conoces el código. Y me pregunta Fernando, porque a mí particularmente me llama la atención, yo soy, en fin, un investigador heterodoxo donde me interesa tanto lo visible como lo invisible, pero como sabes, yo no he leído todavía tu libro, me encantará leerlo y además sé que Sergio me lo va a pasar, pero dentro de esas gramáticas extraterrestres yo entiendo que lo que intentas analizar es para ponernos en contacto con estas inteligencias alienígenas. Pero ¿has mirado un poco esos alfabetos, esos idiomas extraterrestres que supuestamente han sido transmitidos a contactados o a místicos? Y pongo dos ejemplos que se me ocurren ahora a bote pronto. Helen Smith en el siglo XIX dijo que contactaba con marcianos y trajo un alfabeto marciano. Ya digo, no entró en la credibilidad. O luego en el caso del barculés, que no sé si has oído hablar de barculés. No, tampoco. Pues, un idioma totalmente disparatado que creó Eustaquio Zargowski, un polaco afincado en Buenos Aires, pero que dijo que en 1971 estaba recibiendo una información por este tipo de inteligencias extraterrestres, creó un alfabeto y luego tradujo ni más ni menos que el Martín Fierro de José Hernández al barculés. Bueno, me refiero que hay un tipo de gramática extraterrestre ya traída directamente por este tipo de inteligencias para que nosotros podamos comunicar con ellos. No sé si has investigado un poco esa línea de trabajo. Pues no, la verdad es que no me he ido por ahí. El manuscrito Voynich sí que lo he estudiado, porque bueno, yo estoy convencido de que el manuscrito Voynich, si se descifraba una vez, el contenido va a ser decepcionante, sin ninguna duda. Sí, yo creo que sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Pero sí. lo interesante no es el contenido, sino el propio código en sí. El no poder descifrarlo es lo que hace que sea un libro tan interesante. Además es un libro que ha sido hecho por europeos y que los propios europeos, que somos de la misma cultura, no somos capaces de entender. Es, digamos, donde más me he metido en ese tipo de libros que comenta, o de idiomas que hablas. El resto no los he tocado. Pero a mí ¿Y qué otros libros has tocado, aparte del Voynich y tal? No he tratado ninguno más. Me he ido al Voynich, pero como banco de prueba. Porque, a ver, el Voynich lo que tiene interesante es que a pesar de... A ver, es que hay una diferencia fundamental. El manuscrito Voynich, por ejemplo, y otros similares, son libros que están escritos para no ser descifrados. Es decir, son libros que guardan secretos alquímicos y que solamente los pocos iniciados podían tener acceso a ellos. O sea, están diseñados para que sean difíciles de descifrar. Si alguna vez hacemos una comunicación intencional desde un extraterrestre, va a ser lo contrario. Va a estar diseñado para que sea fácil de descifrar. Lo que queremos es ponerlo lo más fácil al interlocutor, no complicarle la vida. Con lo cual, no es lo mismo. Va a ser difícil por otros motivos, porque va a tener una dificultad intrínseca, pero no porque te pongan ya trabas de antemano para intentar descifrarlo. Y el manuscrito Voynich lo trataba porque
a pesar de que no conseguimos descifrarlo, aún así tenemos herramientas que nos permiten decir cosas de él. Y las cosas que nos dicen, por ejemplo, no sé si habéis hablado una vez de la ley de Zipf, o si la conocéis. Sí, la conocemos, pero no. Si eres tan amable, explicas a nuestros oyentes. Sí, No te voy a mentir, yo no la conozco, Ni así yo, que ni agradeceré que nos la expliques un poquito Bueno, para la ley- gente que no sabe, gente de... Sí, la ley de Zipf lo que te dice es que si tú haces una estadística en un lenguaje de cuán de frecuentes son las palabras en función del tamaño de esas palabras, es decir, pones un eje, el tamaño de la palabra, y en el eje vertical cuántas veces aparecen en un libro, por ejemplo, aparece una relación entre ellos, una relación que concretamente es una ley de potencias, metiéndonos un poquito técnicos. Es decir, las palabras más cortas son mucho más frecuentes y las largas son mucho menos frecuentes. Como puede ser en castellano los artículos Exacto. o las preposiciones. Exactamente, sí, eficiencia, sí, al final, eso. exactamente. Es un tema de eficiencia, de intentar optimizar el uso de energía y optimizar la comunicación. Claro, si hacemos todo palabras cortas, se te acaban al final las vocales y las consonantes y no puedes comunicar mucha cosa, te quedas en una comunicación limitada. El hecho de que necesites comunicar cosas complejas es lo que te fuerza a usar palabras cada vez más largas. Es decir, esa cola larga es lo que te está diciendo lo complicado que es un lenguaje. Por teoría de la información se puede demostrar que el exponente óptimo para un lenguaje que esté bien diseñado es que la ley de potencias sea un exponente de -1. Cuanto más cerca de -1, más óptimo es la comunicación con ese lenguaje. Bien, eso es algo puramente estadístico y se puede, por ejemplo, estudiar en el manuscrito Voynich. Y lo que vemos es que efectivamente el manuscrito Voynich cumple la ley de Zipf. Con lo cual nos dice que ahí dentro hay contenido, hay información. También lo podemos estudiar, por ejemplo, por la entropía. Un texto aleatorio tiene una entropía muy alta, mientras que un texto, el Quijote, por ejemplo, tiene una entropía baja. Y el manuscrito Voynich tiene una entropía baja. Así que tenemos ahí dos indicadores de, sin saber qué es lo que hay dentro, sabemos que hay información, que no es un texto aleatorio creado por unos falsificadores, que es una de las teorías que hay para intentar tancar dinero, sino que efectivamente ahí hay algo. Ese tipo de herramientas lo pongo como comparación de algo que también podemos intentar hacer si nos llega una señal que no somos capaces de entender, pero por lo menos podemos hacer algunos estudios estadísticos que nos digan si es simplemente ruido aleatorio, quizás la ionosfera de un planeta que se ha vuelto loca y nos ha llegado imitando una señal extraterrestre, o si realmente es una señal que contenga información dentro. ¿Tú crees que en algún momento llegaremos a, no sé, a crear, a construir un idioma universal que no solo sirva para comunicarnos todo lo que es la especie humana, ¿no?, con independencia en el país que vivamos, sino también poder comunicarnos con especies no humanas? ¿Es posible esa utopía de un lenguaje universal? La respuesta corta es no, y la larga es no, no creo. Está Bueno, bien, pero me gusta que tenemos seas optimista. tenemos un lenguaje que podría considerarse universal a día de hoy, que es el código binario, ¿no? Que es el lenguaje que se utiliza en la computación y en la computadora, que sería una aproximación a ese lenguaje Sí, que universal. sería un código siempre matemático, entonces, ¿no? Claro. Un código lógico. Sí, pero digamos, si queremos hacer un lenguaje, yo yéndome, digamos, a temas tipo el Esperanto y similares, se puede diseñar, sin duda, un lenguaje que sea universal y que se enseñe a todos. O se puede coger un lenguaje que ya exista y, por ejemplo, estamos haciendo más o menos con el inglés hoy en día y enseñarlo a todos. Con lo cual sí que podemos llegar a tener un cierto lenguaje universal. Pero es que, digamos, lo regional, lo propio, tira mucho. Entonces, mi forma de hablar, incluso ese lenguaje universal, me importa más, a lo mejor, que el poder comunicarme con alguien que no voy a ver a lo mejor en 15 años porque vive en la otra parte del planeta. Entonces, toda esta tendencia disgregativa que hay dentro de los lenguajes es lo que creo que es una fuerza que se va a poner al hecho de poder tener un lenguaje universal. Incluso si dentro de 100 años, efectivamente, todos hablamos inglés o ruso, si es Rusia al final la que consigue la hegemonía dentro de 20, 30 años, dentro de 200 años habrá diferentes formas de ruso según la zona, y empezará a disgregarse de nuevo. Uh-huh. Y has investigado también, hablando de películas, ¿no? Ya hemos hablado de La Llegada, pero hay otras dos películas donde también se utiliza un poco ese lenguaje, ¿no?, para comunicarte con estas especies alienígenas. Una es en la película Avatar, el Na'vi, ¿no?, un poco, bueno, pues ese esfuerzo lingüístico que se ha hecho, y la otra es el famoso Klingon, ¿no?, toda la saga de Star Trek. ¿Has hecho también un poco esa investigación, si tiene alguna lógica o es totalmente un lenguaje, pues, lúdico, artístico, sin ningún tipo de estructura lógica, por decirlo así? Bueno, no sé si está un poco Klingon. caballo entre ambas cosas. Digamos, es un lenguaje claramente basado en lenguajes humanos,
Básicamente lo que haces es coger un lenguaje humano y les cambias un poco la estructura, pones otros, pero al final la base es un lenguaje humano. Y por eso tiene, digamos, una cierta base, y la otra parte es que es un lenguaje lúdico porque nadie se molesta en desarrollarlo plenamente. Se desarrolla únicamente para 4 o 5 frases en las películas y ya está. Está muchísimo más. Klingon es mucho más que 4 o 5 frases. Sí. Hay gente que te habla en Klingon. Sí, es cierto, pero aún así es limitado. Hay... El élfico también. ¿no? El Y el élfico, de hecho, está claro, mucho que más también. desarrollado que el Klingon. Hombre, porque es que era un lingüista, ¿no? Sí. Tolkien sabía, era filólogo y conocía, pues bien, además le encantaba hacer este tipo de Sí. ensayos, experimentos lingüísticos. Él dice, de hecho, que el abono de sus libros es la lengua, es el lingüista. O sea, primero está la lengua y luego ya crea la historia, no al revés. En el caso del Klingon es al revés. Primero tienes la historia y luego creas el lenguaje. Que además, en la serie antigua no hablaban diferente. Empezaron a aparecer en las primeras películas de los actores de la saga antigua, pero cuando empezaron a hacer películas empezaron a meter el Klingon. Y lo que te comentaba del Klingon, aunque está muy desarrollado, está limitado. De hecho, hubo 2 padres, o sea, una pareja que eran fervientes habladores de Klingon y decidieron al niño que había nacido de la pareja enseñarle a hablar solo en Klingon. ¿Cómo? Y se dieron cuenta al poco tiempo que es que no podían enseñarle muchas cosas, porque faltaba vocabulario para muchas cosas básicas. Y al final tuvieron que desistir y hablarse en inglés. Gente pato. Hay gente para todo, sí. La gente pato. Madre mía. Yo te quería hacer 2 preguntas. La primera es, siempre he dicho en este programa que las ondas de radio son de civilizaciones perdedoras. Yo creo que una comunicación con otros entes Va exteriores con podcast. debería ser con ondas gravitacionales, que yo creo que son como más universales a futuro, porque las ondas de radio pues son lentas y pueden tener diferentes acepciones. Y segundo, te quería preguntar cuál es tu opinión acerca de lo que dicen algunos científicos acerca del silencio premeditado. Es decir, que no deberíamos dar pistas a otros seres porque no conocemos sus intenciones y es mejor estar calladitos y solos que no hablando por altavoces mal acompañados. Pero Stephen Hawking es Pues, el que lo pues dijo. te va a encantar la respuesta porque estoy en desacuerdo con las 2 cosas. A ver, empezamos con lo último. El tema del silencio cósmico y de cualquier otra solución que se pueda dar a la paradoja de Fermi, que quien no la conozca, la paradoja de Fermi es que dice, si tú estudias cuál es el ritmo de evolución de una civilización, incluso si lo ralentizas por 10 y miras cuánto tiempo tardaría en colonizar la estrella de al lado y tal, pues a lo mejor una civilización en 15 millones de años colonizar la galaxia. Pero claro, la galaxia tiene 13.000 millones de años, ha dado tiempo para colonizarla varias veces. ¿Dónde está todo el mundo? Eso se planteó Fermi y por eso se llama la paradoja de Fermi, y una de las soluciones es justamente esta, la del gran silencio. Pero esa solución, igual que muchas otras, tiene un problema fundamental, y es que pecan de que cualquier civilización que está ahí fuera se comporta sin comunicarse entre ellas de la misma manera. Este problema de uniformidad de comportamiento es un problema fundamental para responder. ¿Por qué se han puesto de acuerdo? ¿Cómo se han puesto de acuerdo si no se han comunicado entre ellos? Y si se comunican entre ellos, no están contradiciendo el tema de que no hay que comunicarse para evitar que los posibles depredadores que estén ahí... Es decir, es asumir que todo el mundo va a hacer lo mismo y no tiene por qué. Pero es que la otra respuesta que podría ser a la paradoja de Fermi, que es el gran filtro, es todavía más aterrador, ¿no? Es decir, que estamos condenados sí o sí. Sí, pero lamentablemente me parece que sea más realista. Al menos... al menos aquí no es de presuponer que todo el mundo se comporta igual. Aquí únicamente dejas que una civilización crezca y, bueno, como hace cualquier ser vivo, crece, consume el máximo de recursos que tiene a su alcance, y aquí lo que te limitan son otras especies. Cualquier especie, si no tuviera competidores, arrasaría con el planeta. Eso es algo que hemos visto, y eso es algo convergencia evolutiva al 100%, porque es la mejor respuesta para sobrevivir, porque si te autolimitas, al final se te comen los otros. Tienes que producir más hijos que la generación anterior y consumir todo lo que puedas. Luego, eso podría tener sentido entonces para el gran silencio. Si... Exactamente, sí. Si tienes otros que te autolimitan, pues te limitas, pero cuando tú llegas a ser la especie dominante y nadie te limita, al final puedes llegar a crecer hasta un punto en que tu propio éxito sea tu fracaso. Así que podría ser una de las explicaciones al gran silencio, sí. Sí, bueno, es un poco la tesis, ¿no?, de Stephen Hawking, diciendo, cuidado donde mandáis mensajes, que al final, sabemos por experiencia qué ocurre cuando hay una especie colonizadora. Al final,
los colonizados en este caso seríamos nosotros. Pero a nivel personal, Fernando, sí me gustaría saber un poco tu opinión sobre aquellos que dicen que esos mensajes ya los hemos recibido, ¿no? Parece que estamos empeñados en mandar mensajes para que nos contesten, pero sabes que hay toda una corriente diciendo que ya estamos recibiendo mensajes, ¿no? Y te pongo un ejemplo concreto, no entro ya en el mundo del misticismo, de los contactados, sino, por ejemplo, en los círculos de cereal, ¿no? Diciendo que esas figuras geométricas están dando respuesta a determinadas preguntas que nosotros estamos planteando. Incluso en Arecibo, aquel mensaje que se envió en Chimbolton, en otro radiotelescopio, se recibió también un mensaje, pero en agroglifo, es decir, en mensajes geométricos expuestos sobre campos de trigo. Es decir, para ti, ya te digo, a nivel personal, me refiero, ¿eso tiene alguna credibilidad? ¿Esos mensajes con esas figuras geométricas a veces tan sofisticadas pueden ser un tipo de mensaje o de respuesta a las preguntas que estamos haciendo? Evidentemente no, y de eso me he estado aguantando la risa durante este rato. Ya, por eso te digo que a nivel personal. Sí, sí, no, no, eso no tiene ningún sentido. De hecho, muchos de estos círculos, mucha gente que los ha hecho lo ha reconocido posteriormente. Hay muchos casos de gente que ha dicho, no, sí, pero no me refiero a los fraudes, me refiero a los... No sé si has visto círculos que son muy, muy, muy complejos de hacer. O sea, no me refiero al simple. Sí, pero bueno, el hecho de que algo sea complejo no quiere decir que no sea de origen humano. Hay veces que asumimos que si algo es muy complicado ya son extraterrestres. El otro día me llegó un cartoon, un chiste que me hizo mucha gracia de poner cómo ayudaron a los extraterrestres a construir las pirámides, que es uno de los temas típicos. Y te ves ahí a un egipcio empujando la piedra y al lado un extraterrestre ayudándole a empujar la piedra. Muy bueno. Oye, y yo quería comentarte también, ¿no sería complejo y que añadiría dificultad a la conversación que pudiéramos tener con otras civilizaciones el factor tiempo? Es decir, si yo emito en radio a Próxima Centauri, va a tardar, pues... no sé 4 años en caso de... 4 años, correcto. 4 años como 4 años. Sí, sí. Si yo emito 4, suponiendo que en Próxima Centauri tengamos a nuestros primeros vecinos, cosa que ya es mucho suponer. 4 años para acá, 4 años para allá, 8 años en recibir contestación. ¿Esto no dificultaría mucho la comunicación? Sí. De hecho, es uno de los principales inconvenientes. Muchos lo que proponen es que no sean diálogos, sino que sean monólogos. Por ejemplo, que tú mandes un montón de información y que la reciba, que la digiera. Ha habido incluso propuestas de mandar toda la Wikipedia al espacio y que la reciba, pues que haga lo que pueda con ella si es capaz primero de entender ese código. Que la complete. Sí, exacto. Y al revés, hay gente que se ha postulado y dice que algo a mitad camino entre un diálogo y un monólogo podría ser que te mandaran no un lenguaje, sino un programa, un software, o sea, un algoritmo general que tú puedas de una forma aplicar a tu software, a tu hardware particular, porque claro, no puedo correr un programa de Windows en Mac y viceversa. Tenía que ser algo muy, muy genérico. Pero bueno, si lo haces, recibes ese software, lo corres y entonces lo que haces es interaccionar con el software. Hablas con él, te da respuestas y es una forma, digamos, a caballo entre un diálogo y un monólogo. Una especie de máquina virtual. Sí, una máquina virtual que te genera toda la información y con la que tú interaccionas. Y luego también otra solución que posiblemente vayan por ahí los tiros, aquí ya estoy especulando mucho, aquí es cuando vais a empezar a oír violines y estas cosas, es Eso nos encanta, es lo que nos encanta. Pues que, bueno, una de las tendencias que vemos cuando la civilización va avanzando es que la Edad Media va creciendo. Vamos venciendo enfermedades, estamos empezando a estudiar los mecanismos de la muerte. Quizás una civilización verdaderamente avanzada viva miles de años, cada individuo me refiero. Y entonces ahí un diálogo pues ya no sería tan peregrino. Te podías permitir mandar una respuesta, esperar 40 años a que llegara la siguiente pregunta, volver a mandar otra respuesta y podías tener un diálogo dentro de tu vida a pesar de estos tiempos tan largos. O sea, que casi nos carteamos con ellos. Sí. Yo, de todos modos, creo que hay también algunas especulaciones científicas que dicen que si una civilización extraterrestre es suficientemente inteligente como para poder entendernos o incluso para poder visitarnos, probablemente sea suficientemente inteligente para ellos comunicarse con nosotros en lugar de nosotros con ellos, a lo mejor de forma telepática o de algún modo que nos facilitaría esa introducción. ¿Qué opinas? Pues es muy especulativo, no sabría decirte. A ver, sí que se han estudiado mecanismos para explicar la telepatía, no en nuestro caso, porque nosotros no tenemos, pero quizás sí que pueda haber alguna especie que pueda tener algún tipo de emisor natural de radio en el cerebro y que permita comunicarse de una forma por ondas electromagnéticas entre gente. Entonces hay una especie de telepatía. Si no tienes el receptor adecuado, pues no te llega nada, pero puedes fabricar quizás un receptor adecuado para eso. Pero claro, habría que entender muy bien el cerebro del que lo emite.
Con lo cual, Y en esta línea, Fernando, sí que te quiero hacer una pregunta muy concreta y además apelando a tu optimismo. Y además tú has dicho antes que estamos en condiciones de discernir si lo que nos llega desde fuera sería un mensaje o no, un accidente, una señal natural. Si supiéramos que hoy, en este mismo momento de la historia, hemos recibido una señal extraterrestre por parte de otros seres vivos, ¿tú crees que estaríamos en condiciones de procesarla, de entenderla? estaríamos, a ver, como digo, es posible que la comprensión plena del mensaje puede que tenga décadas. Si realmente es un mensaje bastante complejo que tiene información, tal vez te cueste mucho. Pero lo inmediato, que es saber que no estás solo, que hay otra civilización tecnológica, saber de dónde proviene, quizás podríamos triangular la señal y llegar a determinar dónde está la posición del mensaje, sobre todo si la señal no se emite una vez, sino que se mantiene durante el tiempo la emisión. Todo eso es algo que a muy corto plazo sí que podríamos hacer. Y solamente la propia existencia de otra civilización ya te podría cambiar, poner patas arriba nuestra propia civilización. Para empezar, mucha filosofía, mucha religión. El hecho de que haya alguien ahí, posiblemente no será una civilización que tenga tecnología de radio solo 100 años como nosotros, sino que ya llevará muchísimo tiempo, porque también es casualidad que estén ahí y que justamente los recibimos la primera vez que empiezan a emitir. Posiblemente lleguen emitiendo desde hace mucho tiempo. Y eso también te da una señal de que, una indicación de que una civilización tecnológica puede sobrevivir a su propio desarrollo. Oye, Fernando, antes mencioné encuentros en la tercera fase, en fin, que esa comunicación estaba basada en la escala musical. Entonces, muchas veces parece que nos complicamos la vida buscando un posible, ¿no?, lenguaje de comunicación. A lo mejor el lenguaje de comunicación está ya ahí, en esas notas musicales. Incluso ya se han hecho intentos, como el Sol, por ejemplo, que se creó en 1817 por Sudre, donde intentaba crear un lenguaje donde cada nota fuera una sílaba, entonces podías hacer todas las combinaciones posibles. Hasta le salían 57.000 palabras distintas. Esa no podría ser al final, porque no deja de tener una base matemática. La escala musical no podría ser ese lenguaje del futuro para ponernos en contacto con estas inteligencias. Bueno, la escala musical realmente serían los fonemas del lenguaje. La estructura del lenguaje lo que habría que poner detrás, y a una misma escala musical le puedes poner diferentes estructuras, puedes hacer muchos lenguajes musicales, con lo cual hay que definirlo muy bien para que se entienda. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa componía mensajes musicales tocando el piano en algunos bares para que lo entendieran los otros miembros de la resistencia. Entonces, no es algo nuevo, ya se ha hecho anteriormente. Claro, cuando tú codificas un mensaje en música, musicalmente suena como el culo. O sea, no es nada bonito. No es armónico. No es armónico. Es decir, la música es un, comillas, lenguaje, cierra comillas, que lo que transmite son emociones. No transmite mensajes, no codifica información. La música tal y como la conocemos. Y es universal porque, digamos, todos tenemos estos receptores en el cerebro que resuenan con la música y con las emociones que quieren transmitir. Ya lo he entendido todo. ¿Sí? Bueno, me alegro. La clave está en el reggaetón, Espinosa. Sí. Es un mensaje extraterrestre. Pero eso es La para clave está contactar en el rock and roll. Porque cumple todo lo que nos ha dicho Fernando. El reggaetón Mira, nos invade y nos destruye. El reggaetón Claro. es una codificación musical Que habla de matemática y que suena como el culo. Es un mensaje extraterrestre. Claro. Ahora, si tú le quieres mandar a los extraterrestres a Iron Maiden, pues tú verás, a lo mejor pues no van a contestar. Van a estar Maiden ahí. es Piden más. Puff, claro, claro. vendrán a ver. Pero Oye. el reggaetón van a decir esto hay que destruirlo. Que vaya... reggaetón para contactar con los reptilianos. Claro. Vaya programa de pensar fuerte este, ¿eh? Este para hacerse preguntas, para... Sí, de un esguince mental total. Totalmente. ¿Y la inteligencia artificial cómo entra en juego en esto? Porque a lo mejor a través de la inteligencia artificial, viendo el auge que tiene, se podría hacer un traductor mega universal. Eso escucha, eso aprende y al final Sí. él mismo Claro. consigue... Bueno, y esta gente ha venido hasta aquí superando la velocidad de la luz. Supone que creando- ordenadores tienen, ¿no? Algo Claro, así. esta gente sabrá... No sé, se me ocurre. Sí, es posible lo que comentaba antes. Todo el tema del deep learning puede ser una herramienta crucial. Si realmente nos llega un mensaje, seguro que se va a emplear para intentar sacar lo que se pueda de ahí. Como cuando hablas a los niños, ¿no? Les hablas de forma clarita y despacito, pues ellos a lo mejor también nos hablan despacito y clarito para Mira, que lo ¿ves? entendamos. Despacito, ¿ves? Despacito, vuelves al reggaetón. Ay, por Dios, Fran. Son los Madura, Fran, que no, madura. que son los que nos están comunicando Música con de los mayores. extraterrestres. J Balvin, Bad Bunny, No, todos Iron estos Maiden, ACDC, están enviados por los Guns N' extraterrestres. Roses, Megadeth, Que no te Metallica. empeñes, que no te empeñes. Fernando Ballesteros, gracias por
hacernos pensar tanto hoy, que a mí me encanta salir de los episodios de Mindfax con la cabeza rota, y hoy desde luego lo has conseguido, estoy seguro de que nuestros oyentes también. Y gracias por compartir con nosotros, iba a decir todos estos conocimientos que también, pero sobre todo todas estas preguntas, todas estas dudas que ojalá con el tiempo vayamos pudiendo responder. Pues ojalá, y muchas gracias por la invitación porque me ha encantado estar con vosotros. Que hoy salgo de aquí con 2 dioptrías más en cada ojo. Ya ves. De tanto darle a la cabeza. Y ya son, ¿eh? Y ya son, sí. Ya tendrás 25 en cada uno. A lo mejor se pueden utilizar mis gafas para mandar un mensaje al espacio y... No lo dudo. Buah. Cualquier cosa que pongas, si se ve, a través de tus gafas se ve ayer. Alberto Espinosa, recuerdos de los reggaetoneros. Venga, ¿Y de Cruzcampo? Salud y paz. Y de Y Cruzcampo paz también, para pero eso todos. ya Venga, vamos a dejarlo Mau, quieto. ya Vamos a sabes, dejarlo y rock quieto and roll. ahí. Mau y rock Jesús and roll. Callejo, vamos ahora por la cerveza. Pues venga, yo voy a utilizar tus gafas de lupa. Y Sergio Cordero, con mis gafas, si se donan, vamos, dan a comer para todo el mundo. Pero mientras no las necesite yo, vamos a seguir donando lo que podamos para ayudar a gente que le hace falta. Sí, todas las escuchas que nos puedan donar los oyentes, nosotros las traduciremos en donaciones de comida para un comedor social e intentar atajar estas tremendas colas del hambre. Y bueno, recordar también que nos pueden poner más de 5 estrellas en todas sus aplicaciones de podcast para que estos episodios se sigan transmitiendo y que más gente pueda escucharnos. Tantas estrellas como hay en el universo tenéis que poner en Billones. Apple Podcast. 5 en vuestra- estrellas, como en Mau. Ay, que ya está con la cerveza. Y en Twitter, @mindfax_ nos podéis dejar mensajes en el idioma que queráis. Ya pues, nos ocuparemos de entenderlo. Si sois extraterrestres y nos escucháis, bueno, pues también. Ya Pues lo mandaremos a Fernando. lo que mejor nos posible. traduzca. Claro, Fernando lo interpretará. Saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Y hasta la semana que viene. ¡Chao! Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto?